estoy muy bien, muy contento con la salida de mi novela. Es mi primera novela publicada. Escribí varias, pero esta es la primera que me publican. Yo en general me han publicado mucho de narrativa, o sea, 4 libros de narrativa y 8 de poesía. ¿Cómo se llama la novela? La novela se llama Chejov en la nieve y es un suceso que pasa en la vida de Chejov cuando él estrena La Gaviota en San Petersburgo. Le va muy mal, él ya tenía tisis y tiene que salir a la nieve porque el público se enoja muchísimo, incluso lo quiere golpear, lo quiere trompear, digamos, y él sale y se pierde en la nieve. Entonces, bueno, ese es el hecho puntual histórico en el cual arranca mi novela, y yo tomo ese suceso, no se sabe absolutamente nada qué es lo que hizo desde ese momento que sale hasta el mediodía al día siguiente. Eso fue el 17 de octubre, paradójicamente. Y bueno, yo a partir de este suceso trivial en la vida de una persona, que después con el tiempo me fui enterando y hice una investigación muy grande. Yo suelo investigar mucho las cosas que escribo, y con el correr del tiempo me di cuenta que ese día fue clave en la vida de Chejov. O sea, él había escrito muchas obras de teatro. Cuando estrena esta segunda obra de teatro le va muy mal, y está en la disyuntiva ya era un cuentista muy conocido, está en la disyuntiva de seguir siendo cuentista y abandonar su carrera de teatro o insistir. Entonces, bueno, yo creo que esa disyuntiva en general nos pasa a casi todos en la vida, cuando tenemos un proyecto muy grande y tiene como un gran traspié. ¿Qué es lo que hacemos con eso? ¿Seguimos? ¿Continuamos? Yo creo que hay 2 posibilidades: o abandonás y huís, o enfrentás. Entonces, de eso fundamentalmente trata esta novela, Chejov en la nieve, del cual estoy muy contento, que salió ahora en enero, la editorial Evaristo, que les agradezco infinitamente que me hayan publicado, pero sí estoy muy contento con mi novela. ¿Y la gente dónde puede conseguirla? Mira, salió ya a distribución, así que calculo que en cualquier librería tendría que estar. La verdad que no me fijé porque yo recién vengo de mis merecidísimas vacaciones, entonces no estuve recorriendo librerías para ver dónde está o dónde no está. Se consigue por internet, o sea, uno puede pedir y te la mandan por Mercado Libre a tu casa. Así que eso sí sé que está funcionando porque lo vi. Y recién salió. O sea, la verdad que como reciente, se presentó el año pasado, finales del año, en la Biblioteca Nacional. Ahora yo me voy a la Feria de La Habana, la Feria Libre de La Habana, a presentarlo. Y después se presenta en México, en la Casa del Escritor, en el DF. Y decinos bien, ¿por qué elegiste a este escritor? Bueno, yo tengo una admiración muy particular por Chejov, no solo como escritor, sino porque yo creo que es el prototipo del intelectual. O sea, el intelectual comprometido con su tiempo, comprometido con su lugar. Él era un médico que casi, ejerce como muy poco, pero la gente iba a verlo, la gente muy pobre iba a verlo, y le llamaban el padrecito Chejov, y él les conseguía lugar en los hospitales, en las clínicas, fundado escuelas, y a esa gente tan pobre, que le decía el padrecito Chejov, él le daba vivienda, y incluso llegó a pagarle el remedio a la gente. Entonces era como un santo. Entonces yo tengo una admiración profunda, y además, es un extraordinario cuentista que cambió la forma del relato, y es un extraordinario autor de teatro que con 3 o 4 obras muy famosas que todos conocemos, cambió la forma de hacer teatro. Entonces me parece que es un ser humano maravilloso, un extraordinario intelectual, y me parece que es un ejemplo a seguir. Por lo menos, yo creo que esa es una senda que nosotros los intelectuales tenemos que seguir. Y háblanos sobre tu estilo en la novela. Bueno, es un estilo extraño. Sí. Esta es una novela. Yo siempre tuve mucha curiosidad. Me llevó mucho tiempo a escribir. Es una novela que me llevó 15 años a escribirla. La investigué muchísimo y yo siempre quedé así como interesado por los procesos narrativos. O sea, hay el famoso pacto narrativo, que cuando uno agarra una novela,
establece como lector un pacto narrativo con el escritor y le va a creer todo lo que ese tipo dice, que uno se sumerge, Lewis Carroll, Felisberto Hernández. Entonces uno le va a creer que un conejo puede hablar, que, no sé, una sarta de cosas que uno suele creer. Pero uno pierde de vista como que atrás de eso hay un escritor, que hay una persona que imprime el libro, que hay una persona que corta un árbol para hacer el papel. Entonces me parece que hay como toda una serie de cuestiones de fondo que no se tratan en las novelas. Entonces, a mí me interesa eso. Bueno, básicamente en la novela, si bien hay una historia bien concreta, que uno empieza y termina, tiene todo un desenlace, van sucediendo un montón de cosas que son absolutamente antipacto narrativo. De hecho, aparece el escritor, aparece un corrector, se pelean, intervienen en la novela, y le van dando como una dinámica que no es la habitual. Pero no es una novedad, o sea, esto ya ha pasado en la historia de la literatura un montón de veces. El Tristram Shandy de Stern tiene 300 años. Entonces cuando me dicen, ¿qué novedoso que es esto? Sí, es tan novedoso, pero ya pasó un montón de veces. O Niebla de Unamuno, que se mete y hace, o Felisberto Hernández, que tuerce como la novela, o Milorad Pavik, que para mi gusto es el gran autor de este siglo, ya se murió, pero es el autor del siglo XXI. Entonces se enrola en esa disciplina. O sea, yo ataco el pacto narrativo. Esta es la primera de 3 novelas que atacan el pacto narrativo. Después tengo otra que espero que se publique este año o el año que viene, que trata de la primera novela francesa traducida al castellano de la historia, o de la que se tenga registro. Esa novela aparece mencionada claramente en el Quijote de Cervantes, y bueno, yo agarré esa novela, y con este sistema también me llevó un montón de tiempo, como 10 años, y también me meto con el pacto narrativo, con lo que uno le va a creer o no al escritor, que me parece como un lugar interesante para hablar de las grandes cosas que nos preocupan a todos, del amor, del dolor, de para dónde va el mundo, de para qué estamos en este lugar, por qué este sistema social es tan espantoso, que en general eso son 4 o 5 temas, nada más, no son muchos más. 4 o 5 temas que se recrean y permanentemente y que están siempre vigentes, ¿no? Sí. ¿En la novela encontramos prosa poética? Bastante poca, pero sí hay un poquito, pero bastante poca. No. Lo que yo tengo así como una obsesión, como vengo por ahí de la poesía, tengo una obsesión por el lenguaje, pero mis novelas no son crípticas. O sea, si bien tienen un lenguaje como un poco esmerado, por llamarlo de alguna manera, lo puede leer cualquiera sin saber nada de Chekhov, sin saber nada de literatura. Me parece que mis novelas son novelas bastante amables, a pesar de su lenguaje florido, por llamarlo de alguna manera, pero lo puede leer cualquiera. O sea, no son novelas para entendidos, por llamarlo de alguna manera. Pero por ahí el tipo que sabe un poco más va a entender más los chistes, porque hay mucho, yo bromeo mucho, me causa mucha gracia la estructura de validación de la academia. O sea, la academia inventó una cosa que se llama el canon, que te suben y te bajan, vos sos escritor o no sos escritor, según lo que la academia dice, y pone así como una serie de cuestiones que son muy simpáticas. Entonces yo agarro esas cuestiones simpáticas y las pongo en juego todo el tiempo con respecto a los postulados de por qué vos sos un gran escritor o por qué no, por qué, qué sé yo. Hay tipos que yo siempre pongo aquí en esa novela se nombra en algún momento los grandes escritores que se dejan pasar como si fueran menores, y se levanta a otros que uno no entiende por qué. ¿Por qué hay escritores menores que son levantados a niveles estratosféricos y grandes escritores como Manuel Escorza que son borrados de la historia? Entonces, a mí esas cuestiones también me preocupan. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la verdad que es cierto lo que hablas de
del canon, ¿no? Y ¿por qué sucede? Y porque yo creo que parten de un lugar erróneo, que es que para escribir tenés que tener como una cuestión, como un bagaje intelectual o de clase que te permite escribir y pensar. Digamos, ellos creen, yo a eso le llamo lapsus gorilarum. Ellos creen que nosotros los pobres, los trabajadores, no podemos pensar, que somos como una especie de personas subalternas, que solo podemos tener un pensamiento menor, que solo podemos producir cultura popular, como le dicen ellos. Entonces a mí eso me llama mucho la atención. Yo trabajo sobre eso. Si bien mi trabajo es bastante paradójico, porque yo me meto con las cosas que ya el canon ha consagrado. Entonces es como un doble juego. Así, bueno, yo no agarro cualquier cosa casual. Yo, bueno, agarro a Chekhov, que todo el mundo lo tiene como la gran figura de la literatura rusa, o sea, uno de los grandes escritores de la literatura universal, o sea, un cuentista absolutamente consagrado, un escritor de teatro absolutamente consagrado. Bueno, yo pongo en juego esas cosas y bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene de tan consagrado este tipo? ¿Y qué es lo que tiene de valor verdadero este tipo? Bueno, yo creo que tiene muchísimo, pero no precisamente lo que ellos levantan. O sea, en general, bueno, me pasa con Borges, o sea, por ejemplo. Con Borges en la Argentina pasa algo rarísimo. Se lo discute, se lo teoriza, se lo agranda, pero no se lo lee, o se lo lee muy poco. Y yo creo que el gran legado de Borges, paradójicamente, es la broma, es la risa, es la chanza, es la parodia. Y eso se lo toma como un valor menor. No es un valor menor. Yo creo que el gran legado de Borges, que me parece un escritor extraordinario, uno de los grandes escritores del mundo, no estoy diciendo nada que el canon no me acompañe, pero lo valioso era la parodia que el tipo hacía. O sea, Borges era capaz de imitar algo burlándose y cambiándole. Bueno, lo hacía continuamente con los mitos, los agarraba y los daba vuelta, les cambiaba el sino. Y me parece que el canon no soporta que uno se ría de esa cosa trascendente. Tiene que ser todo, no sé, como solemne, ¿no? Porque hay como una cuestión de la solemnidad por encima de la seriedad. O sea, el canon dice que vos tenés que ser solemne, no serio, que son dos cosas que son casi antagónicas. O sea, uno vino a este mundo a ser feliz, no vino a otra cosa. Entonces la literatura tiene que ayudar a la mayor cantidad de gente posible a ser feliz. Y después nosotros, como intelectuales y como actores políticos, tenemos que actuar en consecuencia a esas ideas. Bueno, eso es lo que yo creo. Por eso, bueno, vos nombrabas hoy el festival que hacemos nosotros. El festival hace hincapié en la inclusión social, porque yo creo que uno de los principales derechos humanos es la belleza. Qué bueno lo que decís, la verdad que es importantísimo y es así. Pero no aparece en ningún lado. ¿Viste que, o sea, por ejemplo, se hace un plan social, se le dan casas a los pobres, y que está muy bien, es muy loable. Ahora las casas son horribles. ¿Por qué? Sí, tal cual. Bueno, porque la belleza no está considerada un derecho humano. Está como relegado. Bueno, yo creo que hay que volver a esa cuestión, hay que volver al conocimiento de lo bello y de lo bueno, pero para todos, no solo para las clases que nos dominan o las clases subalternas que acompañan ese dominio, ¿no? Bueno, me parece que hay una cuestión de fondo, por eso yo me meto con Chekhov, no es casual, no es una decisión casual, una persona que yo admiro muchísimo y creo que es un tipo que cambió la literatura mundial, que yo adoro, pero me parece que hay que trabajar en el ahora, hay que trabajar en el acá. O sea, nosotros estamos en este momento acá, en este momento ahora, y lo más importante es traer belleza para todos, o sea, que compartamos la belleza como podamos hacerlo. Bueno, yo creo que modestamente mi novela está muy bien. Me llevó muchísimo trabajo y me encantaría que todos la puedan leer y que todos me digan qué les parece, que les vieron, porque eso también se perdió, que la gente te hable de lo que vos escribís. Hay como una cosa así como rara, ¿no? O sos que no hay genio, contacto. Y hay muy poco. O sos un genio o sos un salame.
como que no hay términos medios. Decir, bueno, por ahí sos un genio un ratito y sos dame mucho tiempo más. Bueno, es interesante ese feedback, ¿no? Y por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Facebook, ¿no se da ese intercambio? Puede ser, yo uso mucho las redes, estoy mucho en las redes, hago cosas, tengo un sitio de cultura en las redes, ahora estoy avanzando con un canal de televisión para las redes y estoy tratando de producir cosas por las redes. Lo que pasa es que me parece que es como otro formato, me parece que el formato te limita bastante, pero sí creo que es un canal grandísimo de expresión, pero yo soy escritor básicamente, entonces creo infinitamente en el libro. Me parece que el libro es un objeto tan trascendente que no va a poder ser reemplazado por nada, o sea, no hay nada que reemplace el libro. O sea, ahora hay todo un debate sobre el libro digital y no sé qué. El libro es imposible de ser reemplazado. Vos hace un rato comentaste el tema de la lectura, ¿no? ¿Cómo ves? ¿La gente lee? Yo creo que es una época donde se lee muchísimo más de lo que se cree, porque esto que hablamos de los medios, Facebook, en general te exigen mucha lectura. Lo que pasa es que se lee, me da la sensación, más desaprensivamente, o sea, como más levemente. Y después, bueno, se incentiva todo como una literatura muy berreta, muy lábil, muy tonta. Entonces me parece que, bueno, lo que nos toca a nosotros como escritores es pelear con los libros, o sea, haciendo libros que respondan a ese tipo de literatura, a ese tipo de crítica tonta. Hay toda una crítica tonta que critica como el canon, que a su vez se valida a sí mismo. Me parece que esa es la cuestión, ¿no?